Hey, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar una reinstalación de un equipo que perdió completamente el gas al menos 3 veces. Este equipo ya lo habían revisado con anterioridad, pero no lo habían hecho con detenimiento. Según me platican, solamente habían ido a cargar gas y al cabo de unos meses, casi el año, volvía a perder ese gas nuevamente. Por supuesto me dediqué a buscar la fuga ahí mismo en el domicilio y a pesar de que las tuercas estaban muy manchadas de aceite, no pude encontrar la fuga, lo que me llevaba a pensar que tal vez era una fuga muy pequeña. Estuve buen rato tratando de encontrar esa fuga, pero como no pude encontrarla ahí mismo, lo ideal fue desinstalar el equipo, llevarlo a casa y revisarlo con más detenimiento. Y para buscarla incluso sumergí el equipo dentro de una tina con agua para ver si lograba encontrar la fuga, para ver dónde burbujeaba, y aún así no pude encontrarla. Y por más que lo intenté, metí presión, chequé fuga, lo metí debajo del agua y le hice muchas otras cosas, no pude encontrar la fuga. Entonces lo que hice fue tomar el teléfono y le marqué al cliente. Entonces le pregunté si de casualidad no habían cambiado la tubería, las líneas, porque se miraban dudosas. Y me dijo que sí lo habían cambiado la última vez que lo habían ido a revisar y que aún así siguió perdiendo gas el equipo. Así que lo demás fue más fácil, porque solamente tuve que probar el equipo con unas líneas diferentes. Tomé 1 metro de tubería de cobre de media y 1 metro de tubería de cobre de 1/4, y esas fueron las líneas que utilicé para probar dos cosas. Uno, si perdía presión, y dos, si perdía en el vacío. Y tras estas pruebas, lo único que quedaba por hacer era reinstalar el equipo. Pero esta vez no lo haríamos con tubería de aluminio, sino con tubería de cobre, que es más confiable. Y aprovechando que el equipo ya estaba desinstalado, pues traté también de cambiarle el forro que lleva el evaporador. Para esto hay que tener un poco de cuidado, cuidar de que el forro nuevo que vayas a poner no se rompa. Luego con cinta aislante cubres un poco y si tienes cinta de aluminio, pues mejor. Después ya solamente resta acomodar bien el equipo y hacerlo con su respectivo cuidado. Con este método cuando menos podrás saber si la fuga se encuentra en las líneas del equipo que trae de fábrica. En este caso no eran de fábrica, pues ya se las habían cambiado y la fuga sí estaba en las líneas. De momento solamente resta armar el equipo de nuevo e ir a reinstalarlo al domicilio. Si tú tienes de estas tuercas o tapones que vienen con un equipo cuando recién lo compras, te recomiendo que se los pongas en las válvulas al condensador para evitar que le entre polvo. Y si no tienes suficiente, pues te recomiendo que le pongas un poco de cinta aislante, pero eso sí, hazlo con mucho cuidado. Recuerda que no queremos que entre polvo al sistema. De igual forma, las líneas que se utilizaron para probar el equipo que son de cobre hay que taparlas bien en los dos extremos. No queremos que se contaminen por dentro y es probable que en el futuro vuelvas a utilizarlas. Trata de marcar las líneas que utilizaste para que en el futuro vuelvas a utilizarlas con los equipos que usan el mismo tipo de gas. Procura no mezclar estas líneas, por ejemplo yo utilicé estas líneas para arreglar este equipo que usa gas R410. En el futuro no lo usaría para probar un equipo con R22 porque entonces se puede contaminar los aceites y eso es justo lo que no queremos hacer. De ahí en fuera solamente queda armar el equipo y no me voy a extender mucho sobre esto porque es bastante intuitivo, además ustedes ya lo saben. Solamente procurar que todo quede en su lugar tal cual debe de ir y ajustando todo correctamente. Al momento de reinstalar el equipo, la placa base del evaporador ya estaba puesta en la pared, pues solamente me había llevado el evaporador y el condensador. La salida de la tubería del evaporador hacia el condensador, si ves el equipo de frente, salía del lado derecho. A mí personalmente me gusta hacer que ese agujero por el que sale la tubería salga del lado izquierdo. Esto hace que a la hora de que vayas a darle mantenimiento al equipo puedas maniobrar con él. Mientras que si la tubería sale del lado derecho, por lo regular la tubería se ancla hacia la pared y es un poco más complicado de mover el equipo si es que necesitas maniobrarlo. Luego hay que quitarle el cable de señal a la tubería vieja para poder usarlo de nuevo. Como la tubería de cobre nueva viene enrollada, se debe de extender un poco, introducirlas por el agujero del lado izquierdo del evaporador y con ayuda de un doblatubos en forma de resorte vamos a hacer las curvas. Procura que esas curvas queden un poco sobradas para que cuando tengas que unir las tuercas con el evaporador te sea más fácil cortar y que entonces te quede exacto. Si intentas dejarlo exacto desde el principio, es probable que falles y si eso sucede entonces tendrás que soldar un pedazo más de tubería, lo que te llevará a perder más tiempo. Después, para seguir haciendo las demás curvas para que la tubería quede pegada a la pared, tienes que meter ese resorte, ese doblatubos del otro extremo de la tubería. Con este doblatubos en forma de resorte, puedes darle las curvas ahí mismo a la tubería ya puesta. En mi caso, yo tuve que quitar la tubería después de haberla marcado previamente para hacer los dobleces abajo. Antes de hacer las curvas de la tubería,
Procura marcar correctamente las distancias entre cada vuelta de las tuberías. Así te resultará más fácil hacer los dobleces. Por ejemplo, en tubería de media, 5 octavos, 7 octavos, etc., a fuerza necesitarás un doblatubos. Pero en tuberías de un cuarto, 3 octavos prácticamente no lo necesitas. Y una vez que ya tengas lista la tubería, solamente hay que montarla donde va a quedar. Bien, a esto me refería con dejar un poquito sobrada la tubería. Así, si la tubería queda un poco sobrada, lo único que tienes que hacer es cortar un pedazo. Mientras que si queda muy justo, es probable que después no te dé la medida con la tubería del evaporador y entonces tengas que añadir soldando un pedazo más de tubería. Y una vez cortado el tubo, solamente hay que introducir la tuerca para luego empezar a hacerle el avellanado. Te recomiendo que revises la punta de la tubería donde cortaste para evitar que haya quedado alguna rebaba, suciedad o algún filamento por ahí que pueda introducirse dentro del tubo. Al hacer el avellanado, te recomiendo que utilices este tipo de avellanador excéntrico, porque con los avellanadores tradicionales lo que tienes que hacer es primero expandir un poco la punta del tubo para luego meter el avellanador. Y a veces al expandir tienes que golpear y entonces puedes dañar un poquito la punta. Mientras que con el avellanador excéntrico no sucede eso. Solo debes acomodar bien y esperar un clic. Ese clic, ese tope te va a indicar en qué momento ya quedó listo el abocinado o el avellanado, como lo conozcas tú. Lo mismo aplica para cualquier medida que tengas de tubería. Solamente hay que agarrarla bien con la prensa, meter el avellanador excéntrico, girar y esperar el clic. Bien, hecho el avellanado, lo que tenemos que hacer ahora es juntar las dos tuberías, la tubería de media y de un cuarto, y asegurarlas bien con un poco de cinta aislante. También es recomendable ponerle un poco de cinta aislante a las puntas, para que al meter el forro o armaflex, como lo conozcas tú, no le entre polvo o basura a la tubería. Y una vez le hemos puesto el forro a la tubería, ahora solamente queda meter el cable de la señal. Y trabajar solo es algo difícil. Por eso, si tú, como yo, has trabajado solo, te recomiendo una de estas pistolas que son para aplicar silicón. Puedes apoyarte en ellas para elevar un poco el evaporador y entonces ajustar las tuercas que quedan debajo de él. Y vaya, la idea no es mía, pero sí que funciona, ¿eh? La encontré en internet y me ha servido bastante para esos momentos en los que me ha tocado trabajar solo. Una vez elevado el evaporador, solamente hay que ajustar las tuercas que quedan debajo, cubrir perfectamente con el forro y luego encintar con cinta aislante. Una vez puesto el forro, hay que revisar que no lo hemos roto por ningún lado, o que haya quedado algún espacio sin cubrir con la cinta aislante. Esto porque no queremos que el agua condensada por la tubería del equipo se filtre hacia adentro de la habitación. Luego conectaremos el cable de la señal en el evaporador. Debemos fijarnos bien de qué manera conectamos el evaporador para que al conectar el condensador esté conectado exactamente igual, los mismos colores en los mismos lugares. Ya conectado todo en el evaporador, hay que guardar bien los cables, o sea, el cable de señal. Tanto el cable de señal como la tubería deben quedar cubiertas perfectamente por debajo del equipo, cuidando que el evaporador no muerda el cable en ningún lado, para que éste pueda cerrar perfectamente. Bueno, tuve que usar las dos manos para poder cerrar bien el equipo. Luego comprueben que el equipo está cerrado completamente de los dos extremos. Ahora lo que hay que hacer es realizar el vacío. Y antes de hacerlo hay que acomodar la tubería y dejarla en la posición en la que va a quedar. Acomodada la tubería, ahora solo resta hacer el avellanado al otro extremo de la tubería. Y aquí es exactamente lo mismo que hay que hacer. Meter la tuerca, apretar bien con la prensa, ajustarla, meter el avellanador y hacer el avellanado. Cuando escuches el clic es que está hecho. Después de eso solamente tienes que girar en sentido contrario para sacar el avellanador y confirmar que el avellanado haya quedado perfecto. Antes de seguir con cualquier otra cosa, a mí me gusta confirmar que efectivamente el avellanado quedó bien hecho. Así que al conectar con las válvulas te das cuenta que la tubería queda chueca, mordida de algún lado o simplemente no embona bien, entonces hay que cortar ese pedazo de tubo y hacerlo nuevamente. Hechos los dos avellanados, hay que conectar a las válvulas y ajustar correctamente. Y esto se tiene que hacer con cuidado porque si ajustas de más puedes dañar lo que ya hiciste. Y ahora para hacer el vacío nos vamos a ayudar de este adaptador de 516 con salida a un cuarto para conectarlo en la válvula de baja, para poder hacer el vacío y conectarlo a nuestro manómetro. Ya conectada la manguera azul de nuestro manómetro al condensador y la manguera amarilla del manómetro a la bomba de vacío, hay que abrir la válvula de baja del manómetro y proceder a encender la bomba de vacío.
Ese vapor blanco nos indica que ya se está haciendo el vacío. Si en tu bomba de vacío no ves que sale ese vapor blanco, probablemente tu manómetro no lo abriste del todo. En este caso dejé la bomba de vacío trabajando por unos 45 minutos, y mientras la bomba de vacío trabajaba, me puse a darle los acabados al equipo, como sujetar el cable y conectarlo al condensador. Aquí debemos procurar que el condensador y el evaporador estén conectados de la misma manera. Con un poco de tela para impermeabilizar cubrimos la tubería y el cable de la señal, y trataremos de que quede ligeramente ajustada. Les recomiendo tapar esos agujeros con mezcla y no con poliuretano, porque lo que hará el poliuretano es expandirse, dejando una bola en la pared que no se ve muy presentable. Y si lo hacen con mezcla, recuerden revisar sus cajas de herramienta, porque yo olvidé mi espátula y tuve que hacerlo con la mano. Esto no tiene nada de ciencia, así que no lo voy a explicar. Solo traten de hacer la mezcla de forma adecuada, con las mezclas correctas de arena y mortero y agua. Les recomiendo ampliamente siempre limpiar el lugar en el que trabajen. Por lo regular las personas lo agradecen, además de que esto habla bien de ti como trabajador. Y es probable que en el futuro te sigan dando más trabajo y mejor aún que te recomienden con otras personas. Y vaya, con esto me refiero a limpiar el desastre que nosotros mismos provocamos al estar trabajando, incluido el equipo o tal vez la pared, porque a veces acostumbramos a apoyarnos en ella mientras traemos las manos sucias. Así que lo mejor es tratar de borrar todas esas huellas, los dedos, los rayones o las manchas en la pared. Para cubrir la tubería y el forro del sol, debemos de impermeabilizarlos. El impermeabilizante protege el forro para que no se tueste con el sol, el cual a su vez protege la tubería. Después de haber terminado de hacer el vacío y cerrar el manómetro, dejé probando el equipo alrededor de 20 minutos para verificar que no perdiera el vacío. Afortunadamente no lo perdió, por lo que ahora solamente resta cargar el gas. Estos equipos, como mencionaba antes, utilizan gas R410, y las especificaciones de este equipo, que es de 1 tonelada, es que usa 650 gramos. Este equipo usará toda esta lata, ya que la lata es de esa cantidad, 650 gramos. Para cargar el gas conectamos la manguera amarilla en la lata de refrigerante. La manguera azul del manómetro sigue conectada al condensador. He abierto el manómetro por el lado de alta para purgar las mangueras, y así poder ingresar únicamente gas al equipo. El R410A, a diferencia del R22, debe cargarse con la lata de cabeza. Finalmente encendemos el equipo y procuramos poner la turbina en la velocidad más alta. Luego debemos revisar que el nivel de gas sea el correcto. En este caso me marca 125 libras. Confirmando que el equipo está trabajando correctamente, solamente queda retirar el manómetro y despedirnos. Después de 2 años sigo manteniendo contacto con el cliente, y él me ha dicho que el equipo sigue trabajando bien tal como lo dejamos. La finalidad de este video es enseñar un poco sobre el día a día de este trabajo. Hay varias cosas que he omitido mostrar, porque eliminé algunos videos por error. Para el futuro procuraré poner un poco de más atención a los detalles, explicar mejor los videos, para entregarles un mejor contenido. Gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en el siguiente.